Conexión aquí en Periodista Digital. Tenemos que hablar de la situación de la economía, tenemos que hablar de los autónomos, nos preocupa muchísimo lo que está pasando, o sea, nueva subida de impuestos y subida que afecta muchísimo a ese sector castigado que parece olvidado por este gobierno en todo lo que ha sido la pandemia. Y tenemos la suerte de tener del otro lado del Zoom a Lorenzo Amor, que es el representante de ATA y una de las personas que más ha alzado la voz a favor de los autónomos. Lorenzo, gracias por atendernos. ¿Cuáles son las peticiones que hacéis en este momento y sobre todo la crítica, la denuncia después de esta subida de impuestos que yo creo que a los autónomos les ha dejado tiritando? Bueno, a ver, hoy nos hemos despertado con una subida de cotizaciones media de 3 euros al mes. En los próximos días la Seguridad Social cobrará 27 euros con carácter retroactivo desde enero a septiembre, que no lo ha cobrado finalmente hoy. Y la cuota se mantendrá en el mes de noviembre y diciembre, pues 3 euros más al mes. Es cierto que esto está en un Real Decreto de unos acuerdos en el año 2018. Sí. Pero lo que está ocurriendo ahora mismo no tiene nada que ver con lo que estaba pasando en el 2018. A mí no me parece mal que la Seguridad Social aplique desde el mes de octubre esa subida que tenía que haber practicado desde el mes de enero. Lo que no me parece bien es que en la situación en la que estamos aplique los 27 euros de retroactividad por algo que no hizo en su momento. Sobre todo porque los autónomos están en un momento de ahogo, de asfixia, donde hay 1 millón de autónomos que se le empuja con un dedo y se caen, donde muchos no han podido hacer frente hoy a su pago de sus cotizaciones y de momento le va a tener un 10% de recargo y si el mes que viene no pueden un 20%. Nosotros pedimos y exigimos a los grupos parlamentarios, pero al gobierno, que se cambie inmediatamente ante la situación que estábamos viviendo los recargos que existen actualmente por no cumplir en el periodo establecido de pago las cotizaciones a la Seguridad Social y que pasen a ser del 3, del 5, del 7 y del 10% en los 4 primeros meses. No como ahora que el primer mes es un 10% y el segundo mes un 20%. Entre otras cosas, porque muchos negocios de autónomos están cerrados por orden administrativa. Ya me hubiera gustado a mí que aquí en España hubiera ocurrido como en Alemania, Francia o Italia. Merkel, antes de ayer, cerró bares, restaurantes, ocio, cultura. El mismo día que anunciaba el cierre, se comprometía con los autónomos y empresarios alemanes a dar una indemnización del 75% de lo facturado en el mes de octubre del año 2019. Aquí se cerró el ocio nocturno y no se hizo nada. Se han cerrado los bares en Cataluña, en Navarra, y no se ha hecho nada. Se ha decretado un estado de alarma de 6 meses y no se ha tomado ni anunciado ninguna medida económica. ¿A ustedes, Lorenzo, el gobierno les ha consultado antes de darles este nuevo sablazo? ¿Hablaron con vosotros? No, nosotros no esperábamos en ningún momento la aplicación de esta subida de cotización de 3 euros al mes. Vuelvo a insistir, no me parece mal que se aplique lo que está en la ley desde el 30 de octubre o desde el 1 de octubre. Lo que no me parece lógico que por un error, una desidia, un trámite administrativo que no ha cumplido la administración, nos quieran cobrar con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Eso es lo que no me parece correcto, y mucho menos con la que está cayendo. Alguien puede decir, dice, oiga, es que 27 euros tampoco es que sea mucho. En la situación que estamos, 27 euros para un autónomo es llenar el depósito de gasolina 15 días. Lo que sorprende, Lorenzo, es que el gobierno dice que solo le ha aumentado los impuestos a las grandes empresas y a los ricos. Y lo que nos estáis contando es que hay 1 millón de autónomos en la cuerda floja. O sea, ¿cómo se puede, en una economía que no va a crecer, cómo se puede decir semejante mentira? A ver, en primer lugar, lo que hay que decir es que en estos momentos subida de impuestos no ha habido de momento. Hay unos presupuestos generales, ha habido una subida de cotización,
vuelvo a insistir que estaba pactada, que estaba acordada y que está en la ley, y que, bueno, nosotros lo que no estamos de acuerdo es que se quiera cobrar la retroactividad de lo que no se ha cobrado. Ahora bien, una vez dicho esto, los presupuestos generales del Estado sí hablan de una subida de impuestos, no para los ricos, exclusivamente. 500.000 autónomos a día de hoy con esos presupuestos generales del Estado, que no son ricos, van a tener otro nuevo sablazo, una estocada. Son 500.000 autónomos que utilizan el diésel para el desarrollo de su actividad diaria. Aquí estamos hablando, pues no de ricos, estamos hablando de taxistas, estamos hablando de transportistas, estamos hablando de furgoneteros, estamos hablando de agentes comerciales, de muchas personas, de conductores de ambulancia, conductores de autocar, de muchas personas que para realizar su actividad diaria pueden ver incrementados sus gastos con un impuestazo al diésel. ¿Cuántos autónomos, Lorenzo, calculáis desde ATA que se han quedado tirados en la cuneta y que les va a costar muchísimo volver a reactivar su actividad? Bueno, nosotros los cálculos que hacemos que esta segunda ola se va a llevar por delante a 300.000 autónomos. Podríamos decir que en España cada día están cerrando 500 autónomos. Hay un ERE silencioso que afecta a 500 autónomos. 500 autónomos por día. En estos momentos hay un ERE silencioso que afecta a 500 autónomos cada día. Y, o sea, el gobierno no les habla, el gobierno no tiene ningún tipo de sensibilidad frente a lo que estáis No, pasando. yo sí tengo, a ver, líneas abiertas de diálogo con el gobierno hay. Que no se haya comunicado esta decisión de subir la cotización no quiere decir que no haya líneas abiertas con el gobierno. Sí. Es verdad que a veces nos enteramos por la prensa de determinadas cosas, que en lugar de enterarnos directamente. Por ejemplo, ayer conocimos por la prensa el número de autónomos que hoy van a cobrar la prestación por cese de actividad, cuando lo lógico es que en un diálogo leal estos ámbitos sean conocidos con anterioridad a que nos tengamos que enterar por la prensa, ¿no? Se confirma entonces que vamos a contracorriente de lo que están haciendo en el resto de Europa, ¿no? Lo digo porque siempre este gobierno se cuelga la medalla diciendo no, es que otros tenemos que ponernos en línea, en sintonía con lo que hacen Francia, Alemania, etcétera. Pero lo que estamos viendo en Europa es que se están bajando los impuestos y se está ayudando a los comerciantes para que no cierren. Aquí todo lo contrario. España es el único país que va a subir impuestos el año que viene. El resto de los países van a bajarlo. España ha sido el único país que ha decretado un estado de alarma o que ha decretado en estos momentos nuevas restricciones y no ha tomado medidas compensatorias. He puesto el ejemplo de Alemania, pero podría poner el ejemplo de Francia, de Italia y de otros países. Es decir, vamos contracorriente a lo que están adoptando otros países. Vuelvo a insistir, nosotros no estamos en contra de determinadas medidas sanitarias que se puedan tomar para frenar el virus, para salvar vidas. Pero a nadie se le puede negar el sustento de vida sin una compensación. Es muy fácil, desde la atalaya de un sueldo público, mandar cerrar los negocios de los autónomos sin tomar medidas compensatorias como ha hecho Francia, Alemania o Italia. Eso desde un sueldo público es muy fácil hacerlo, pero no deben de olvidar que eso es el sustento público, perdón, eso es el sustento de muchos autónomos, de muchas familias y de muchos trabajadores. Pues ahí lo dejamos. Lorenzo Mor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, gracias por estar con Periodista Digital. Muchas gracias, un saludo.